Una sonrisa radiante tenía el poder de derretir el hielo de una vida entera, pero también de encender la llama de una guerra inesperada. Un hombre que había olvidado cómo sentir se vio obligado a recordar, no por amor, sino por la furia de ver a otro reclamando la luz que él mismo había despreciado. La lucha por un corazón no siempre comienza con un beso, sino a veces, con la punzada amarga de los celos. Un artesano solitario descubriría que la melodía más hermosa es la que nunca se atrevió a componer, hasta que estuvo a punto de perderla para siempre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Leandro vivía entre fantasmas de cedro y pino, un universo perfumado de barniz y madera recién cortada que era a la vez su refugio y su celda. A sus casi 40 años, había perfeccionado el arte de la soledad tanto como el de la lutería. Sus manos, callosas y expertas, sabían conversar con la madera, arrancarle suspiros y melodías, pero habían olvidado por completo el tacto de otra piel. El pequeño pueblo de montaña, anclado en un tiempo más lento, respetaba su aislamiento con una mezcla de temor y admiración. Lo llamaban el maestro, pero nadie se atrevía a cruzar el umbral de su taller sin ser invitado, y las invitaciones nunca llegaban. Una traición en su juventud, un diseño de guitarra robado por quien consideraba su hermano, había envenenado su alma, enseñándole que el mundo exterior solo sabía tomar, romper y saquear. Así que se encerró, con sus herramientas como únicos confidentes y el silencio como su más fiel compañero. Su corazón, como sus guitarras más preciadas, estaba guardado bajo una gruesa capa de laca protectora, inmune al mundo. O eso creía él. La calamidad llegó un martes por la mañana, bajo la forma de un coche de ciudad demasiado brillante y una mujer que parecía absorber toda la luz del sol. Sofía, una periodista de 28 años, armada con una libreta y una sonrisa que Leandro encontró inmediatamente ofensiva por su descarada alegría. Representaba el mundo ruidoso, superficial y hambriento de historias que él había repudiado. Venía a escribir un artículo sobre el último gran artesano, una etiqueta que a él le sonó a epitafio. «Buenos días», dijo ella, con una energía que pareció hacer vibrar el polvo del aire. «¿Señor Leandro?» «Soy Sofía. Tenemos una cita». Leandro, que había sido forzado a aceptar aquella entrevista por el alcalde del pueblo a cambio de unos permisos de construcción, simplemente la miró desde la puerta de su taller. Su mirada era tan fría como el acero de sus formones. «No tengo nada que decir», fue su respuesta, seca y cortante, esperando que eso fuera suficiente para que diera media vuelta y se largara. Pero Sofía no era de las que se rendían. Su sonrisa apenas vaciló. «Perfecto», contestó, para su sorpresa. «Entonces observaré». Dicen que un artesano de verdad habla con sus manos, no con su boca. Y sin esperar permiso, dio un paso dentro del taller. El olor a madera y a soledad la envolvió, y en lugar de arrugar la nariz, inspiró profundamente, como si fuera el perfume más exquisito del mundo. Leandro sintió una punzada de irritación tan aguda que casi le hizo gruñir. Era una intrusa en su santuario. Los días que siguieron fueron una tortura para él. Sofía se había instalado en una pequeña cabaña no muy lejos, una cabaña que él podía ver desde la ventana de su taller. La observaba con desprecio, viéndola intentar encender la vieja chimenea, reír a carcajadas por teléfono, e incluso hablar con las pocas y cotillas vecinas que él llevaba años evitando. Cada gesto de ella era una nota discordante en la sinfonía silenciosa de su vida. Él le respondía con monosílabos, ignoraba sus preguntas directas sobre su pasado y criticaba su ropa de ciudad, sus modales, su simple presencia. Pero ella, terca como una mula, persistía. «Esa madera es preciosa, ¿qué es?», preguntaba ella, acercándose a una pila de tablones. «Madera», respondía él, sin levantar la vista. «¿Y qué la hace tan especial?».
que está en silencio. Ella soltó una pequeña risa, una risa que a él le pareció irritantemente melodiosa. Una tarde, mientras se lijaba el mástil de una guitarra con una concentración casi furiosa, ella se acercó demasiado, curiosa por ver el detalle de una incrustación de nácar. Tropezó con un tablón suelto y, con un pequeño grito, cayó hacia adelante, directamente hacia él. Por puro instinto, Leandro soltó su trabajo y la atrapó, sus manos rodeándole la cintura con una firmeza que sorprendió a ambos. Por un instante, el tiempo se detuvo. Ella estaba allí, en sus brazos, su perfume floral mezclándose con el olor a serrín. Sintió la calidez de su cuerpo a través de la fina tela de su blusa, el latido acelerado de su corazón contra su pecho. Sus ojos, grandes y asustados, estaban a centímetros de los suyos. Fue un contacto breve, apenas unos segundos, pero en la mente de Leandro se sintió como una eternidad. Su cuerpo reaccionó antes que su cerebro, una corriente eléctrica recorriéndole de pies a cabeza. La soltó como si quemara. «Ten más cuidado», espetó, su voz más áspera de lo normal para ocultar la turbación que sentía. «El desorden aquí es funcional, no decorativo». Sofía se recompuso, con las mejillas sonrojadas, pero sus ojos brillaban con algo más que la vergüenza del traspié. «Lo siento», dijo ella, con una voz suave que lo desarmó. «Tus manos son rápidas». La insinuación flotó en el aire, cargada de una tensión que ninguno de los dos esperaba. «Son para trabajar», replicó él, dándole la espalda y volviendo a su mesa, aunque sus manos temblaban ligeramente. Aquel incidente fue el primero en abrir una grieta minúscula en su armadura. Empezó a notar cosas. La forma en que la luz del atardecer se enredaba en su cabello. La pequeña arruga que se formaba entre sus cejas cuando se concentraba en su escritura. El modo en que trataba con ternura a un gato callejero que merodeaba por su cabaña. Se encontró a sí mismo observándola más de lo que admitiría jamás, una mezcla de irritación y una curiosidad que no sabía cómo nombrar. La hostilidad seguía ahí, pero ahora tenía un matiz diferente, una especie de conciencia constante de su presencia que lo inquietaba profundamente. Entonces, el verdadero cataclismo llegó en la forma de una guitarra y una voz encantadora. Mateo, un músico local y, para desgracia de Leandro, un amigo de la infancia con quien mantenía una relación cordial pero distante. Mateo era sol, mientras que Leandro era sombra. Carismático, siempre sonriente y con un don de gentes que Leandro despreciaba y secretamente envidiaba. Una tarde, Mateo pasó por el taller para recoger una guitarra que Leandro le había reparado. Y allí estaba Sofía, sentada en un rincón, tomando notas. «Vaya, vaya, Leandro», dijo Mateo con su habitual tono jovial. «¿Desde cuándo permites que la belleza ilumine este viejo y polvoriento taller?» Leandro lanzó una mirada asesina a su amigo. «Está trabajando», dijo secamente. Pero Mateo ya no le escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Sofía, que se había levantado, sonriendo. Se presentaron, y Leandro observó, con el estómago hecho un nudo, cómo la energía entre ellos fluía sin esfuerzo. Las risas de Sofía, esas risas que a él tanto le irritaban, ahora sonaban genuinas y alegres en respuesta a los chistes de Mateo. «Eres la periodista de la ciudad», dijo Mateo, apoyándose con aire casual en una mesa. «Debes estar aburridísima aquí. Si quieres, puedo enseñarte los rincones que no salen en las postales. Y de paso, podrías escuchar algunas de mis canciones. Dicen que no soy tan malo». «Me encantaría», respondió Sofía, sus ojos brillando de entusiasmo. Esa misma tarde, desde la ventana de su taller, Leandro los vio pasear juntos por el sendero que llevaba al río. Mateo llevaba su guitarra al hombro y Sofía caminaba a su lado, escuchándolo con una atención que él nunca había recibido de ella. Luego, el sonido de la guitarra de Mateo llegó flotando en el aire, seguido por la risa clara y sin inhibiciones de Sofía. Aquel sonido, aquella imagen, fue como una descarga eléctrica en el corazón dormido de Leandro. No era irritación lo que sentía ahora.
Era algo mucho más oscuro, más primitivo. Una ola de celos tan brutal y posesiva lo golpeó con la fuerza de un huracán. La madera que tenía en las manos crujió bajo la presión de sus dedos. Sus nudillos se pusieron blancos. Verla sonreírle a otro hombre, disfrutar de la compañía de otro, sentirse a gusto en el mundo de otro, era insoportable. Era una profanación. Era como si Mateo estuviera tocando una melodía en un instrumento que, de alguna manera retorcida y sin sentido, él ya consideraba suyo. Los días siguientes fueron un infierno. Se volvió deliberadamente molesto. Cuando Mateo invitaba a Sofía a cenar al único y pequeño restaurante del pueblo, Leandro aparecía de repente con la excusa de que necesitaba hablar urgentemente con ella sobre un detalle crucial para el artículo. Un detalle que siempre resultaba ser una tontería. Si los oía reír cerca de la cabaña de ella, salía a cortar leña con una furia desmedida, haciendo un ruido infernal que rompía cualquier ambiente romántico. Criticaba la música de Mateo, su forma de vestir, su sonrisa demasiado fácil. ¿De verdad te gusta esa música tan simple?, le preguntó a Sofía un día, con un veneno en la voz que la dejó perpleja. Es pegadiza, nada más. Pura fachada sin alma, como su dueño. Sofía lo miró, entrecerrando los ojos. Creía que era tu amigo. La amistad no te vuelve sordo, replicó él. Una noche, no pudo más. Vio a Mateo llevarle a Sofía un ramo de flores silvestres. Observó cómo ella las aceptaba con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Sintió un fuego en el pecho, una rabia ciega que le exigía actuar. Salió de su taller y se dirigió a la cabaña de ella con paso decidido. No sabía qué iba a decir, solo sabía que tenía que detener aquello. Sofía estaba colocando las flores en un jarrón cuando él irrumpió sin llamar. Ella se sobresaltó. ¿Leandro? ¿Qué pasa? Él se quedó allí parado, en medio de la pequeña sala, respirando con dificultad, su mirada recorriendo el rostro de ella, las flores, el calor del hogar que ella había creado. Quería gritarle, quería exigirle que dejara de ver a Mateo, que dejara de sonreírle así, pero las palabras no salían. En su lugar, una vulnerabilidad que no había sentido en 20 años lo invadió. Tu artículo, dijo finalmente, su voz un murmullo ronco. ¿Ya tienes suficiente material? Sofía dejó el jarrón y se cruzó de brazos, su expresión se endureció. Casi. Aunque me falta entender por qué el gran maestro artesano se comporta como un niño celoso. La palabra celoso lo golpeó como una bofetada. ¿Era eso? ¿Celos? Él, Leandro, que había renunciado al mundo, sentía celos por una mujer que había conocido hacía apenas unas semanas. La idea era tan absurda como aterradora. Y en el silencio que siguió, en la forma en que ella lo miraba, sin miedo, esperando una respuesta honesta, Leandro entendió la verdad. Su desprecio inicial no había sido odio. Había sido miedo. El terror de que esa mujer, con su vitalidad y su sonrisa desarmante, viera más allá del ermitaño, más allá del artesano, y descubriera al hombre roto y solitario que había dentro. Se dio cuenta de que su batalla nunca había sido contra ella. La guerra era contra sí mismo, contra los fantasmas de su pasado y ahora, contra el hombre que amenazaba con robarle la única canción que había empezado a sonar en su corazón después de un silencio de décadas. Tenía que luchar, pero sus únicas armas eran la madera y el acero, y para esta guerra necesitaba palabras, necesitaba el coraje para confesar que ella, la intrusa, la molestia, se había convertido, sin que él se diera cuenta, en la pieza que le faltaba a su propia melodía. Pero antes de poder decir nada, la puerta se abrió de nuevo y Mateo entró con una botella de vino. Sofía, me dejé esto. Y Leandro. ¡Qué sorpresa! ¿Vienes a unirte a nuestra velada? La mirada de Mateo pasó de Leandro a Sofía, notando la tensión. La sonrisa en el rostro de Leandro se convirtió en una mueca helada. La guerra acababa de declararse oficialmente.
La presencia de Mateo en la pequeña cabaña fue como echar gasolina a las brasas que ardían dentro de Leandro. La sonrisa fácil del músico, la forma en que le ofrecía una copa de vino a Sofía, el modo en que se sentaba cómodamente en el sofá como si ya fuera su territorio, todo ello alimentaba una furia helada en el luthier. No, gracias, Mateo, dijo Leandro, con una voz tan tensa que las palabras parecían astillas. No me quedo. Solo vine a advertirle a Sofía sobre las serpientes que se disfrazan de ruiseñores en esta montaña. La indirecta fue tan directa que Mateo borró su sonrisa por un instante, sustituyéndola por una mirada de desafío. Siempre tan poético, Leandro. Pero a veces, una serpiente es solo una serpiente, y un ruiseñor es simplemente un hombre que disfruta de la buena compañía. Deberías probarlo alguna vez. Prefiero la compañía de la verdad, replicó Leandro, clavando sus ojos en Sofía, que observaba el intercambio como si fuera un partido de tenis mortal. Y la verdad es que algunas melodías suenan bonitas, pero están vacías por dentro. Con esa última puya, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio denso y cargado. Regresó a su taller y, en un arrebato de frustración, golpeó con el puño la mesa de trabajo, haciendo que sus herramientas saltaran. El dolor agudo en sus nudillos fue un alivio bienvenido, un dolor físico que podía eclipsar por un momento el caos emocional que lo consumía. Estaba actuando como un idiota, un posesivo, un salvaje. Y lo peor de todo es que no podía detenerse. Los días siguientes, Leandro adoptó una nueva estrategia. En lugar de interrupciones obvias, comenzó una campaña de sabotaje sutil. Si sabía que Mateo planeaba llevar a Sofía a un mirador para ver el atardecer, Leandro le encomendaba de repente una tarea urgente: Sofía, necesito que me ayudes a clasificar estas chapas de madera por tonalidad. Es para tu artículo. Es crucial que entiendas el proceso. Ella, atrapada entre su profesionalismo y su vida personal, a menudo cedía, para gran frustración de Mateo. Las confrontaciones con Sofía se volvieron más frecuentes y más intensas. Una noche, ella fue a buscarlo a su taller, harta de sus juegos. Lo encontró puliendo el cuerpo de una guitarra con una dedicación febril, como si quisiera borrar sus pensamientos a base de fricción. Ya basta, Leandro, dijo ella desde la puerta, con los brazos cruzados. Él no se detuvo. ¿Basta de qué? Basta de esto. De tus excusas, de tus interrupciones, de tu actitud. Si tienes un problema conmigo o con Mateo, ten el valor de decirlo a la cara. Él dejó el trapo a un lado y se giró lentamente hacia ella. La luz de la única bombilla del taller dibujaba sombras en su rostro, acentuando la dureza de su mandíbula. ¿Quieres que te lo diga a la cara? De acuerdo. No me gusta. No me gusta cómo te mira. No me gusta la facilidad con la que ríes de sus chistes estúpidos. No me gusta que te lleve a sus lugares secretos como si fueras un premio que ha ganado. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Podía oler el ligero aroma de su perfume, una fragancia de lirios que se había vuelto peligrosamente familiar. No soy un premio, susurró ella, levantando la barbilla, sin retroceder ni un centímetro. Y tú no tienes ningún derecho a decirme con quién puedo o no puedo estar. No he dicho que tenga el derecho, contestó él, su voz un murmullo grave y cargado de una emoción que no supo identificar. Dije que no me gusta. Hay una diferencia. Estaban tan cerca que sus alientos se mezclaban. La tensión era palpable, una cuerda de guitarra afinada al punto de ruptura. Sofía sintió un temblor recorrerla. La ira en los ojos de Leandro estaba teñida de algo más, algo que parecía desesperación. ¿Lo odias tanto?, susurró ella, casi para sí misma. ¿O te odias a ti mismo por sentir algo? Aquella pregunta dio en el blanco con una precisión quirúrgica. Leandro se quedó sin palabras. Ver la comprensión en los ojos de ella, ver que lo había desnudado emocionalmente con una sola frase, lo hizo sentir vulnerable y furioso a la vez. ¿Y que si siento algo?, espetó él, su voz baja y rasposa. Es un error.
Eres un error. Llegaste aquí y pusiste mi mundo patas arriba. Eres ruido, eres caos, eres todo lo que he pasado la mitad de mi vida evitando. Tal vez tu mundo necesitaba que lo pusieran patas arriba, replicó ella, su voz temblando ligeramente, pero firme. Tal vez necesitabas un poco de caos para darte cuenta de que sigues vivo. Dices que me odias, Leandro, pero tus ojos dicen otra cosa cuando crees que no te veo. Mis ojos son unos mentirosos, gruñó él, aunque sabía que era una mentira. ¿Y tus manos?, le desafió ella, recordando el momento en que la había atrapado. Cuando me salvaste de la caída, cuando me sujetaste. ¿Tus manos también mentían? No se sentían como las manos de un hombre que me odia. Él levantó una mano, lentamente, como si luchara contra una fuerza invisible, y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos callosos. El contacto fue una explosión silenciosa. La piel de ella era increíblemente suave contra la suya, áspera por el trabajo. Cerró los ojos por un instante, una mezcla de agonía y éxtasis en su rostro. No sabes nada, susurró él. Sé que tienes miedo, respondió ella, su voz apenas audible. Y yo también. Pero esto que pasa entre nosotros cuando dejas de luchar, es más real que cualquier palabra de odio que puedas lanzarme. El impulso de besarla fue abrumador, una necesidad tan física como respirar. Se inclinó, su boca a milímetros de la de ella. Sofía no se movió, sus labios se entreabrieron en una invitación silenciosa. Pero en el último segundo, la traición de su pasado, la cara sonriente de Ricardo robándole su futuro, apareció en su mente como un espectro. El miedo, frío y familiar, lo atenazó. Se apartó bruscamente, como si se hubiera quemado. Vete, dijo, su voz hueca. Vete de mi taller. Vete de mi vida. Sofía se quedó quieta por un momento, el dolor y la confusión reflejados en sus ojos. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue, dejándolo solo con el eco de sus palabras y el fantasma de un beso que no se atrevió a dar. Los días que siguieron fueron de una tensión insoportable. Leandro se encerró aún más en sí mismo, trabajando hasta el agotamiento, mientras Sofía, visiblemente herida, pasaba más tiempo con Mateo, quien, como un caballero andante, le ofrecía consuelo y compañía. La brecha entre Leandro y Sofía parecía insalvable. Y entonces, el destino, o quizás el alcalde del pueblo con su amor por el desarrollo turístico, intervino de nuevo. Se anunció el Festival Anual de Artesanos y Músicos de la Sierra, un evento que atraía a gente de toda la región. El plato fuerte era un concurso de lutería, cuyo premio era un jugoso contrato de suministro con una prestigiosa tienda de música de la capital, y un concierto estelar a cargo del músico más popular de la zona. Mateo, por supuesto, sería uno de los cabezas de cartel. Y el alcalde, en su infinita sabiduría, presionó a Leandro para que presentara una de sus guitarras al concurso. Eres una leyenda, Leandro. Es publicidad para el pueblo, le había dicho. Leandro se negó rotundamente al principio, pero Sofía, en uno de sus últimos intentos por hacer su trabajo, lo acorraló. Es la pieza central de mi artículo, Leandro. El maestro ermitaño que sale de su cueva para demostrar su arte. Sería un final perfecto. Si no lo haces, mi reportaje quedará incompleto. Había una frialdad profesional en su tono que lo hirió más que cualquier grito. Se dio cuenta de que si se negaba, ella terminaría su artículo y se iría para siempre. Si aceptaba, la mantendría cerca un poco más de tiempo. La elección fue dolorosa, pero obvia. Lo haré, aceptó a regañadientes. Esto los obligó a pasar más tiempo juntos. Ella documentaba su proceso, la selección de la madera, el delicado curvado de los aros, el meticuloso ensamblaje. El ambiente era profesional, casi clínico, pero la tensión subyacente seguía ahí, vibrando en el aire como una cuerda mal afinada. Una tarde, una tormenta feroz azotó la montaña.
El cielo se oscureció en cuestión de minutos y una lluvia torrencial comenzó a caer, convirtiendo los caminos de tierra en ríos de barro. Sofía estaba en el taller de Leandro, terminando sus notas del día, cuando un relámpago iluminó el cielo, seguido por un trueno que hizo temblar las paredes. La luz parpadeó y se apagó. Genial, murmuró Sofía en la oscuridad. ¿Tienes velas? No soy de los que hacen cenas románticas, respondió Leandro desde algún rincón. Escuchó un ruido, un movimiento, y de repente, una pequeña llama iluminó su rostro. Había encendido un viejo candil de aceite. Pero soy precavido. La luz dorada y vacilante creaba un ambiente íntimo y extraño. Afuera, la tormenta rugía. Estaban atrapados. Por un rato, no hablaron. El único sonido era la lluvia golpeando el techo de chapa y el crepitar de la pequeña llama. Leandro, dijo Sofía finalmente, su voz suave. ¿Por qué me alejas? ¿Qué te da tanto miedo? Él suspiró, un sonido largo y cansado. Se sentó frente a ella, la mesa de trabajo entre los dos como una barrera. Hace muchos años, comenzó, y su voz era diferente, más profunda, más vulnerable. Tenía un amigo. Un hermano. Se llamaba Ricardo. Construimos nuestro primer taller juntos. Soñábamos con revolucionar el diseño de las guitarras acústicas. Un día, creé algo único. Un sistema de baretaje interno que le daba al instrumento una resonancia y un sestán que nunca se había escuchado. Ricardo lo vio. Dijo que era brillante. Hizo una pausa, el dolor de la memoria evidente en su rostro. Unas semanas después, mientras yo estaba fuera visitando a mi madre enferma, él vació el taller. Se llevó los planos, los prototipos, todas nuestras herramientas y desapareció. 6 meses después, vi mi guitarra, la resonancia del alma, la había llamado yo, en la portada de una revista. La presentaba como su propia creación. Ganó premios. Se hizo famoso. Se hizo rico con mi sueño. Nunca intenté reclamarlo. El mundo ya le había creído. Yo solo me rompí. Y aprendí mi lección. La confesión llenó el espacio entre ellos. Sofía lo miraba, su corazón encogido de empatía. Ahora entendía el muro de desconfianza, el miedo a que le robaran algo de nuevo, ya fuera un diseño o una emoción. No todos somos Ricardo, Leandro, dijo ella suavemente. Yo no quiero robarte nada. Lo sé, admitió él, y mirarla a los ojos fue el acto más valiente que había hecho en años. Ese es el problema. No vienes a robar, vienes a dar. Y yo no sé qué hacer con lo que me ofreces. Tu luz es demasiado brillante. Me ciega. Me muestra todo lo que he perdido, todo lo que dejé de ser. Afuera, la tormenta amainó lentamente. La lluvia se convirtió en un murmullo suave. Leandro se levantó y rodeó la mesa. Se detuvo frente a ella, que seguía sentada. El candil proyectaba sus sombras, enormes y temblorosas, en la pared. Él no dijo nada más. Simplemente se inclinó y, esta vez, no hubo vacilación, no hubo fantasmas, no hubo miedo. La besó. Fue un beso lento, dubitativo al principio, un roce de labios que preguntaba más de lo que exigía. Luego, cuando ella le devolvió el beso, suspirando contra su boca y enredando sus dedos en su pelo, se profundizó. Fue un beso que sabía a madera, a soledad, a lluvia y a una rendición anhelada. Un beso que rompía 20 años de silencio. Era desesperado y tierno, hambriento y lleno de una tristeza infinita. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, apoyaron sus frentes una contra la otra. Eres un idiota, Leandro, susurró ella con una media sonrisa temblorosa. Soy consciente de ello, respondió él, su voz ronca. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios. La paz, sin embargo, era frágil, una tregua en medio de la guerra.
Porque fuera de ese taller, el mundo, con Mateo y el festival, los esperaba. Y el fantasma de Ricardo estaba a punto de volverse demasiado real. El beso en la noche de la tormenta fue un punto de inflexión, una nota mantenida en el aire que prometía una nueva melodía. Pero al amanecer, con el sol iluminando el mundo limpio y renovado, la vieja disonancia regresó. Leandro, aterrorizado por la intensidad de sus propios sentimientos, se replegó como un animal herido que vuelve a su guarida. El hombre que la había besado con una desesperación conmovedora desapareció, y en su lugar resurgió el artesano hosco y distante. Para Sofía, este vaivén era un tormento. Su corazón, que se había abierto por completo en la penumbra del taller, ahora se sentía expuesto y vulnerable. Le dolía la confusión, la forma en que él la miraba por la mañana como si se arrepintiera, con una mezcla de anhelo y pánico. Mateo, ajeno a la noche de tormenta y a su secuela emocional, vio en el retraimiento de Leandro una oportunidad de oro. Redobló su ofensiva de encanto, siendo el contrapunto perfecto a la oscuridad de Leandro. Le traía café por las mañanas, la llevaba a largos paseos, le cantaba canciones bajo el cielo azul. Era amable, constante y predecible, un bálsamo para la herida que el errático comportamiento de Leandro le causaba. No tienes que entenderlo, le decía Mateo con una sonrisa comprensiva. Leandro es como una de esas viejas canciones populares, hermosas pero tristes. Yo prefiero las baladas de amor con finales felices. Sofía le sonreía, agradecida por su amabilidad, pero su corazón estaba en otro lugar, atrapado en el taller de Leandro, luchando por entender al complejo hombre que había dentro. Se acercaba el día del festival y el pueblo bullía de actividad. Los artesanos montaban sus puestos y los músicos afinaban sus instrumentos. La guitarra de Leandro, una obra maestra de arce flameado con incrustaciones de abulón que brillaban como trozos de océano, estaba terminada. Era, sin duda, la pieza más exquisita del concurso. Sofía, cumpliendo con su rol de periodista, documentaba todo, entrevistando a los participantes, capturando la atmósfera festiva, pero sus ojos buscaban constantemente a Leandro entre la multitud. Lo veía observándola desde lejos, con una expresión indescifrable, y su estómago se encogía. Era como estar enamorada de un fantasma. La verdadera bomba estalló 2 días antes del festival. Mientras Sofía ayudaba a Mateo a montar su equipo de sonido cerca del escenario principal, vio a un hombre elegante, con un traje caro y un aire de arrogancia, hablando con los organizadores del evento. Su rostro le resultaba vagamente familiar. Se acercó a ellos, con su instinto de periodista a flor de piel. Él es nuestro juez de honor para el concurso de lutería, decía el alcalde con orgullo. Una leyenda en el mundo de la música, el señor Ricardo Vargas. El nombre la golpeó como un rayo. Ricardo. El hombre que había destrozado la vida de Leandro. Se giró para mirarlo bien y su corazón se heló. Era el hombre de la vieja portada de la revista que Leandro guardaba en un cajón olvidado, el que ella había descubierto una tarde mientras él no estaba. Ricardo se giró en ese momento y sus ojos se encontraron con los de ella. Le dedicó una sonrisa resbaladiza y encantadora que a ella le revolvió el estómago. En ese instante, supo que su presencia allí no era una coincidencia. Corrió hacia el taller de Leandro, con el corazón martilleándole en el pecho. Irrumpió sin aliento. Leandro, tienes que saberlo. El juez del concurso, es él. Es Ricardo. Leandro, que estaba aplicando la última capa de laca a su guitarra, se quedó paralizado. La brocha goteó sobre la madera perfecta, pero no le importó. Se dio la vuelta lentamente, su rostro una máscara pálida y tensa. ¿Qué has dicho? Ricardo Vargas. Está aquí. Es el juez principal. Un silencio de muerte llenó el taller. Leandro miró su guitarra, su obra maestra, la culminación de meses de trabajo, y una risa amarga y rota escapó de sus labios. Claro, dijo, su voz temblando de una furia contenida. Por supuesto que lo es. El universo tiene un sentido del humor retorcido.
No tienes que hacerlo, Leandro, dijo Sofía, acercándose a él, queriendo tocarlo, pero sin atreverse. Puedes retirarte. Nadie te culpará. Retirarme, repitió él, como si la palabra fuera un insulto. No. No le daré esa satisfacción. Después de 20 años, va a ver mi trabajo. Va a tener que juzgar mi guitarra. Va a tener que enfrentarse a lo que me robó. Esa tarde, el enfrentamiento fue inevitable. Leandro fue a inscribir oficialmente su guitarra en el concurso. Sofía fue con él, negándose a dejarlo solo. Ricardo estaba en la mesa de registro, hablando animadamente con unos admiradores. Cuando vio a Leandro acercarse, su sonrisa vaciló por un microsegundo antes de recomponerse. Leandro, dijo con una falsa cordialidad. Pero si es mi viejo amigo. He oído que te habías escondido en estas montañas. Me alegro de que hayas decidido salir de tu cueva. La condescendencia en su voz era palpable. No me escondía, Ricardo, respondió Leandro, su voz peligrosamente tranquila. Estaba trabajando. Algo que tú dejaste de hacer hace mucho tiempo, cuando empezaste a vivir de las ideas de otros. La sonrisa de Ricardo se desvaneció por completo. La gente a su alrededor se quedó en silencio, sintiendo la hostilidad. Sigues siendo tan amargado como siempre, siseó Ricardo. No puedes aceptar que yo tuve el talento y la visión para triunfar y tú no. Mi guitarra hablará por mí, dijo Leandro, colocando el estuche sobre la mesa. Júzgalo tú mismo. Si es que todavía recuerdas cómo se distingue el verdadero arte de una copia barata. Sofía, que estaba a su lado, no pudo contenerse. Y cuando la juzgue, señor Vargas, recuerde que todo el mundo sabrá pronto la verdadera historia detrás de su genialidad. Estoy escribiendo un artículo sobre el señor Leandro, el verdadero creador de La resonancia del alma. Será una historia fascinante. La amenaza velada hizo que Ricardo palideciera. Lanzó una mirada furibunda a Sofía y luego a Leandro. Buena suerte, dijo con veneno. La necesitarás. La confrontación dejó a Leandro temblando, no de miedo, sino de una rabia justa y liberadora que había mantenido reprimida durante 2 décadas. Sofía le puso una mano en el brazo, y esta vez, él no se apartó. Se apoyó en su tacto, encontrando en ella una fuerza que no sabía que necesitaba. La noche del festival llegó, cargada de una electricidad palpable. Todo el pueblo y cientos de visitantes se congregaron en la plaza. Las guitarras del concurso estaban expuestas en un estrado, cada una obra de arte, pero la de Leandro destacaba como una reina entre sus cortesanas. Mateo subió al escenario para su concierto. El público lo aclamó. Antes de empezar su última canción, tomó el micrófono. Esta es una canción nueva, dijo, y sus ojos buscaron a Sofía en la primera fila. Se la escribía una persona que llegó a este pueblo y lo iluminó todo con su sonrisa y su espíritu. Se llama Luz de Ciudad. La canción era hermosa, una balada dulce y sincera que hablaba de encontrar inspiración en una mirada nueva. Sofía se sintió conmovida y a la vez incómoda. Escuchó la canción, aplaudió cortésmente, pero su corazón no estaba allí. Estaba con el hombre silencioso que observaba todo desde las sombras, cerca del estrado de las guitarras. Después del concierto, llegó el momento del veredicto del concurso. Ricardo subió al escenario, con el sobre en la mano. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero sus ojos despedían chispas cuando miraban en dirección a Leandro. Ha sido una decisión difícil, comenzó. La calidad de la artesanía este año es excepcional. Pero hay una pieza que se destaca por su innovación, su sonido y su alma. Leandro se tensó. Sofía contuvo la respiración. El ganador del concurso de lutería de este año es la guitarra número 7, de Leandro. Un murmullo recorrió la multitud, seguido de un aplauso estruendoso. Leandro no se movió. Había ganado. Su arte había sido vindicado, y por el hombre que se lo había robado todo.
pero mientras miraba a Ricardo en el escenario, y luego a la multitud, y finalmente a su guitarra, se dio cuenta de algo. El premio, el reconocimiento, el contrato, todo se sentía vacío. Un eco hueco. Su mirada buscó a Sofía. La vio de pie, aplaudiendo por él, con una sonrisa triste en los labios. Junto a ella estaba Mateo, que le pasó un brazo por los hombros en un gesto de consuelo. Y al ver esa imagen, Leandro sintió un pánico más profundo que cualquiera que hubiera sentido en su vida. Había ganado la batalla contra su pasado, pero estaba perdiendo la única guerra que importaba. Se dio cuenta de que no quería la victoria, no quería el premio, no quería la venganza. La quería a ella. Mientras el alcalde lo llamaba al escenario para recibir su trofeo, Leandro hizo lo único que podía hacer. Ignoró los gritos, ignoró el aplauso, y caminó, con una determinación que no había sentido nunca, a través de la multitud, directamente hacia Sofía. Se detuvo frente a ella y a Mateo. La música se detuvo. Todo el mundo los miraba. Mateo, confundido, quitó el brazo de los hombros de Sofía. «Leandro, ¿qué haces?», susurró Sofía, mortificada. Él no respondió. Simplemente la miró a los ojos, y en su mirada había todo lo que nunca se había atrevido a decir. «Gané», dijo, su voz ronca y llena de emoción para que solo ella la oyera. «Pero no significa nada. Nada de esto significa nada si no estás en mi mundo. Fui un estúpido. Un cobarde. Me escondí detrás de mis miedos, detrás de mis paredes de madera. Creía que mi santuario era mi taller, pero estaba equivocado. Mi único santuario eres tú». Le tomó la mano, sus dedos callosos entrelazándose con los de ella. «Me dijiste que viniste a mi vida y la pusiste patas arriba», continuó, su voz ganando fuerza. «Y tenías razón. La pusiste patas arriba y la salvaste. Creí que eras una intrusa buscando una historia, pero la verdad es que eres la pieza esencial. La melodía que completa mi canción. Por favor, no dejes que esta canción se quede a medias». Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de Sofía. Detrás de ellos, Ricardo observaba desde el escenario, su rostro una mezcla de rabia y derrota. Mateo dio un paso atrás, su expresión una de triste comprensión. En medio de la plaza del pueblo, bajo las luces del festival, Leandro, el ermitaño, el maestro del silencio, finalmente había encontrado sus palabras. Y esperaba, con el corazón en la mano, que no fuera demasiado tarde. La confesión de Leandro colgó en el aire, un acto de desnudez emocional tan público y tan crudo que silenció a toda la plaza. Sofía lo miraba, con las lágrimas empañando su visión, viendo no al artesano huraño ni al hombre atormentado, sino al alma vulnerable que había vislumbrado en la oscuridad de la noche de la tormenta. Sus palabras eran la melodía que había estado esperando escuchar, la clave que abría la última cerradura de su corazón. Sin pensarlo dos veces, sin importarle la multitud, se arrojó a sus brazos, rodeándole el cuello y escondiendo el rostro en su hombro. Leandro la abrazó con fuerza, una fuerza que era a la vez posesiva y protectora, hundiendo su rostro en el pelo de ella, respirando su aroma como si fuera el aire que necesitaba para vivir. «Sí», susurró ella contra su piel, una respuesta a la pregunta que él no se había atrevido a formular. «Sí». Se quedaron así, abrazados, un universo de dos personas en medio de cientos de espectadores. A su lado, Mateo observó la escena con una mezcla de tristeza y nobleza. Entendía la derrota. Podía ofrecerle a Sofía alegría y sencillez, pero nunca podría ofrecerle la mitad rota de un alma que solo la de ella podía completar. Con una última mirada a la pareja, asintió levemente, como despidiéndose de un sueño bonito, y se perdió discretamente entre la gente. En el escenario, Ricardo Vargas contemplaba su propia ruina. La victoria de Leandro en el concurso era una humillación, pero ver a Leandro ganar también a la mujer, con una honestidad y una pasión que él nunca había poseído, fue la verdadera derrota.
cogió el trofeo y el sobre del premio y, sin decir una palabra más, bajó del escenario y desapareció en la noche, un fantasma volviendo a las sombras. Poco a poco, el mundo exterior comenzó a filtrarse de nuevo. El alcalde, confundido pero pragmático, anunció por el micrófono que parecía que el ganador estaba celebrando y que el festival continuaría con más música. La gente empezó a dispersarse, lanzando miradas curiosas a Leandro y Sofía, que seguían abrazados, ajenos a todo. «Vámonos de aquí», susurró Leandro en su oído. La tomó de la mano y la guió lejos de las luces y el ruido, por los senderos oscuros de la montaña que él conocía tan bien. Caminaron en un silencio cómodo, sus manos entrelazadas, hasta que llegaron a su taller. Dentro, a la luz de una única bombilla, el mundo volvió a ser solo de ellos. La guitarra ganadora reposaba en su estuche, olvidada. Leandro se volvió hacia ella y le acarició la mejilla, secando los restos de sus lágrimas con el pulgar. «Lo siento», dijo él, su voz cargada de un arrepentimiento sincero. «Por cada palabra dura, por cada vez que te alejé. Estaba tan asustado de sentir esto de nuevo que prefería odiarte a admitir que te necesitaba». «No tienes que volver a tener miedo», le respondió ella, poniendo su mano sobre la de él. «No voy a ir a ninguna parte». «Esa es mi frase, intrusa», replicó él, y una sonrisa genuina, la primera que ella veía tan claramente, le iluminó el rostro. La tensión entre ellos, que antes había sido de conflicto, ahora era de un deseo puro y arrollador. «¿Sabes, Leandro?», dijo ella con una voz seductora, acortando la poca distancia que quedaba entre ellos. «Para ser un hombre que odia el ruido, anoche hiciste una declaración bastante escandalosa». Él sonrió de lado, sus ojos brillando con picardía. «¿Fue demasiado? Puedo volver al silencio si prefieres». «No te atrevas», susurró ella, enredando sus dedos en su nuca. «Me gusta bastante cuando usas la boca para hablar». «Puedo usarla para otras cosas también», respondió él con voz ronca, antes de inclinar la cabeza y reclamar sus labios en un beso que era todo lo contrario al primero. No había desesperación ni tristeza, solo una celebración apasionada. Un beso que hablaba de futuro, de promesas y de noches enteras para compensar el tiempo perdido. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Sofía nunca terminó de escribir aquel artículo de El último gran artesano. En su lugar, escribió su propia historia. No se fue. Alquiló la cabaña de forma permanente, aunque pasaba más noches en la casa de Leandro que en la suya. Juntos, comenzaron a construir una nueva vida. Leandro, lentamente, aprendió a derribar sus muros. Le enseñó a Sofía los secretos de la madera, la dejó ayudarlo en el taller, y su risa se convirtió en la banda sonora de su trabajo. Él, a su vez, aprendió a disfrutar de las cosas sencillas, los paseos por el río, las cenas en el pequeño restaurante del pueblo, e incluso las conversaciones con los vecinos, que ahora lo miraban con un renovado respeto y cariño. No todo fue fácil. Había días en que el viejo ermitaño luchaba por salir, días en que el silencio lo reclamaba y él se encerraba en su trabajo. Pero Sofía aprendió a darle su espacio, a entender que sanar una herida de 20 años llevaba tiempo. Y él siempre volvía a ella, con una mirada de disculpa y un abrazo que lo decía todo. Una noche, mientras estaban sentados frente a la chimenea, ella le preguntó: «Leandro, ¿alguna vez has pensado en el futuro? ¿En tener una familia?». Él se tensó por un momento. La idea de ser responsable de otra vida, de ser padre, le aterraba. El miedo al fracaso, tan arraigado en él, salió a la superficie. «¿Crees que yo sería un buen padre? Apenas estoy aprendiendo a ser un buen hombre». Sofía le tomó el rostro entre las manos. «Leandro, has pasado tu vida creando belleza de la nada, dando alma a trozos de madera. Cualquier niño sería afortunado de tener un padre que entiende el valor de crear, de la paciencia y del amor que pones en cada una de tus obras. Serías un padre maravilloso».
Sus palabras disiparon sus miedos, reemplazándolos con una cálida sensación de posibilidad. Miró a la mujer que amaba, a la que le había devuelto la vida, y supo que con ella a su lado, podía enfrentarse a cualquier cosa. Pasaron 3 años. El taller de Leandro ya no era un santuario oscuro, sino un lugar luminoso y lleno de vida. En las paredes, junto a las plantillas de guitarras, colgaban dibujos infantiles llenos de colores. Sofía había publicado un libro, no sobre un artesano solitario, sino sobre las historias y leyendas de la gente de la montaña, un éxito que le dio fama pero que no la alejó de su hogar. Una tarde soleada, Leandro estaba en el porche de su casa, meciendo suavemente una pequeña cuna que él mismo había construido. Dentro, dormía una niña de 6 meses con los mismos ojos curiosos de su madre y un mechón de pelo oscuro como el de su padre. La llamaron Melodía. Sofía salió de la casa y se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Vieron el sol ponerse sobre las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de un amor profundo y sereno. Él había renunciado a ella por una obsesión, por un orgullo ciego alimentado por la soledad, creyendo que su mundo fortificado era el único legado que importaba. Pero cuando la vio brillar para otro, feliz y radiante, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Leandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una conexión no reside en el aislamiento ni en la autoprotección, sino en el amor incondicional y el coraje para ser vulnerable. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la sanación, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal.